Cuando alguien me pregunta en qué creo, porque ya se ha enterado o se ha dado cuenta que no pertenezco al superpoblado catolicismo romano, pero que tampoco pertenezco a una estructura eclesiástica evangélica tradicional, y yo no suelo hacerle ningún estudio profundo a manera de respuesta, sino dársela en una forma clara y concisa. Creo en Jesucristo como Salvador personal y lo he entronizado como Señor de mi vida. Creo que Cristo vendrá, creo que habrá un arrebatamiento, creo que hay un infierno, creo que hay un cielo. Entonces, si todo eso queda claro, vamos para adelante. Y te diré que es importante que lo diga, porque hay mucha gente que piensa por ahí que no creemos en eso. Es tan diferente nuestro mensaje, nuestra enseñanza, a la que tradicionalmente están oyendo, que por ahí llegan a fabricarse ciertos fantasmas o figuras abstractas por el estilo. Pero desde ya te digo que si no creyéramos en todo esto que te termino de decir, estaríamos, y estaría yo personalmente, en alto y grave error. Entonces quiero comenzar este trabajo, que se llama Iluminados por la Unción y consta, como otros anteriores, de dos partes, de la parte número 1, con una escritura bien sencilla. Voy a empezar con Juan 3:16, ¿qué te parece? ¿Necesitas buscarla en tu Biblia? ¿No te la sabes de memoria? Yo te la voy a decir. De tal manera amó Dios. ¿A quién amó Dios? ¿Te acordás? Al mundo. Al mundo. Una vez más entonces, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Escuchaste lo que te escuchaste a vos mismo diciendo eso que dijiste acompañándome a mí? Dije y repetiste conmigo que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, claro, cualquier doctrina que condene a estallar al mundo está errada, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó todo lo que tenía por él. ¿Correcto? Ahora bien, si Dios ama al mundo, la doctrina que condena al mundo está errada, está equivocada. Ya estamos a contrapelo con esto que te digo, con lo que se ha establecido casi por años en las diferentes escuelas bíblicas. ¿No es así? No sé cómo lo aprendiste vos, pero yo lo aprendí así. Nos hemos equivocado al pensar que el mundo es nuestro enemigo. Y no lo es. No lo es. El mundo, en todo caso, es nuestra tierra de misión. Porque si no hubiera mundo, no hubieras hecho falta vos, porque no hubieras sido necesario. Pero déjame empezar con algo bien sencillo. Dios es eterno. O sea que Dios no tiene ni principio ni fin. Dios, en todo caso, principió el principio. Dios principió el principio, porque Él es antes del principio. Ya sé que esto a vos no te entra en tu mente, pero es que tampoco es conveniente que entre en tu mente, porque si lo pasás por tu mente, ya no es fe.
es razonamiento intelectual. De eso hay un montón. No en el mundo, adentro de la iglesia. O adentro al menos de lo que llamamos iglesia. Por eso, desde que hay lo que hay Dios. O sea, Dios no comienza, Él es. Él es. El comienzo empieza en Dios. O sea que así de grande es Dios. Y desde que Dios es, o sea, pasado eterno, desde que Dios es rey. Claro, resultaría que es imposible ser un rey sin tener un reino. De manera que el reino es eterno en pasado. O sea que desde que Dios es rey, existe el reino de Dios. Porque nadie puede ser rey sin reino. Y Dios es eterno a futuro. Hasta que Dios sea, o sea, para siempre, hasta que Dios sea, también existe el reino de Dios. De manera que ninguna doctrina puede suspender el reino, por ejemplo, para el milenio. Porque el reino no tiene principio ni tiene fin. Antes de Dios crear al hombre, Él ya tenía súbditos. El reino es del perímetro de la autoridad del rey. Vos, por ejemplo, reinás en tu casa, pero de la cerca o de la pared o lo que fuere que da a la calle de tu casa para adentro. De la calle, de la pared, de la cerca para afuera, la calle es pública. Y si es de los laterales, en todo caso el que reina es tu vecino. O sea que esto significa que todo reino tiene necesariamente un perímetro. Tiene, ¿cómo te digo? ¿Cómo te lo explico? Tiene un área de autoridad que vamos a denominar, no porque se me ocurra a mí, sino porque es así, jurisdicción. Jurisdicción. Pero resulta ser que el reino de Dios no tiene límites. Funciona en la tierra, funciona en el cielo y también funciona en el infierno. Yo no voy a defender esto por las dudas alguien lo quiera debatir o confrontar. No sé vos, pero lo que es yo, no siento la necesidad de defender lo que yo entiendo. ¿Está claro? Creo simplemente que es así y quiero que vos no te confundas, que te quede claro. Después vos tomás la decisión respecto a qué vas a creer y cómo lo vas a creer. Y vas a acertar o te vas a equivocar. No hay más alternativas. El rey no solamente necesita un perímetro donde reinar, sino que además necesita una gente que esté dispuesta a obedecer su reinado. Porque un cacique sin indios no es cacique. Y de paso te digo que un pastor sin iglesia y sin gente no es pastor. Porque pastor es una función, no un título. No interesa lo que los hombres le han añadido después y lo han elevado a la categoría de palabra. No la tiene. No lo es y no lo será. No está escrito así. Entonces, donde quiera que haya sumisión al rey, él, el rey, reina. Los ángeles se someten a Dios y él reina allá. Y hay alguna gente en la iglesia
Te fíjate como lo dije, ¿eh? Hay alguna gente en la iglesia que también se somete a Dios. Y que quede claro lo que dije y como lo dije. Reitero, hay alguna gente en la iglesia que se somete a Dios. Bueno, ahí también está el reino. Por eso dice que el reino está entre vosotros. Puede estar aquí y no allí. El hecho de que vos seas parte de la iglesia, no te incluye en el reino. Escúchame, porque esto no te lo enseña nadie, en las escuelas bíblicas. No les conviene. No conviene a la organización enseñarlo así. Si Dios reina, por ejemplo, en tus finanzas, el reino de Dios está establecido en tus finanzas. Pero si Él reina en otras cuestiones, pero no reina en tus finanzas, entonces no está establecido el reino de Dios en tus finanzas. Por eso mucha gente establece el reino donde le conviene, porque aclaremos algo, donde no está establecido el reino de Dios, está establecido otro reino, ¿eh? No hay lugares neutros ni grises. El que conmigo no recoge desparrama. Es así de simple. Para que te quede así de claro. Entonces muchos dicen, te entrego mi vida. Porque saben que cuando termine el culto, van a salir llevándose sus vidas. Pero los mismos no son capaces, por fe, de decir, te entrego mi dinero. Porque saben que cuando termine el culto y se vayan, su dinero se va a quedar en el cestito de las ofrendas. Se dice con mucha facilidad que a Dios hay que entregarle cosas grandes. Pero si alguien te pide tu dinero, tu trabajo, tu esposa, tus hijos, tu automóvil, tu ministerio, te buscas todas las excusas bíblicas habidas y por haber que puedas encontrar para evadir, para retrasar o para atenuar toda esa demanda. Vas a volver a decir en voz alta y con tus manos levantadas y tus ojos cerrados, oh Señor, te entrego mi vida. No te digo que no, solamente pensalo. Entonces, el reino requiere, número 1, un perímetro de autoridad. Número 2, requiere un rey. Para tener un reino necesitas tener un rey. Y número 3, necesitas a alguien que se someta al rey. Sin embargo, el reino de Dios no es tanto el rey en sí, sino la influencia que el rey ejerce sobre sus súbditos. Y aquí es donde entran otros principios en juego. En el reino de Dios, toda autoridad es relativa a relación. Por ejemplo, vos no podés reinar sobre los hijos de tu vecino, porque no hay relación. Podés tener un hijo y no estar nunca en tu casa. Podrás darle órdenes, pero no reino. ¿Por qué? Porque no hay relación. Porque el reino se establece cuando el súbdito entrega el dominio de su voluntad y de un modo voluntario, sin que nadie se lo pida, sin que nadie se lo exija, sin que nadie lo presione o lo manipule. O sea que Dios reinará en vos si vos le entregás el dominio de tu voluntad para que Él reine, pero de una manera voluntaria. Con esto quiero decirte, y es muy importante, que Dios ni fuerza ni viola tu voluntad para reinar en tu vida. El reino de Dios se establece en obediencia voluntaria. Claro, ahora son menos en los cuales reina Dios. Aunque el reino de Dios sí está aquí y ahora entre nosotros. Si vos tenés que agarrar de las orejas a tus hijos o a tu hijo, para hacerlo más gráfico,
para que saque los residuos, la basura a la calle, para que la recoja el recolector, vos lo podés obligar a hacer lo que vos querés, pero no estás reinando sobre su vida. Reinar es si vos estás a 1000 kilómetros de tu casa y a la hora correcta él voluntariamente va y saca la basura a la calle. Porque eso está demostrando que tus principios reinan en él. El reino es establecido cuando no es necesario ejercerlo. O sea que Dios tiene un reino eterno. Dios no crea nada sin propósito, Él no hace absolutamente nada porque esté, aburrido o porque no tiene otra cosa mejor que hacer. Entonces dice, bueno, voy a ver si creo un hombre para distraerme un poco y entretenerme. No. Dios en todo espacio del universo, cuando fue a crear el hombre, primero preparó el lugar donde el hombre iba a manifestarse. Es como quien sabe que va a tener un hijo, entonces va y se compra una cuna. Y preparó el lugar con todas las condiciones adecuadas para que el hombre pudiera vivir. Por eso es que toda la condición de la tierra es adecuada para el ser humano, porque Dios lo hizo así. No fue por casualidad que caímos en esta tierra después de una gran explosión de esa imprenta que cuando cayeron las tipografías que salieron volando formaron un diccionario, tal la tesis del Big Bang. La tierra fue creada para el hombre. La tierra fue creada para el hombre, porque si no, no tenía sentido crear un planeta así. Voy a repetir eso porque es básico entenderlo. Fue la tierra la que fue creada para el hombre, no a la inversa. Dios creó al hombre en el principio y dijo que eso estaba bueno en gran manera. Ahora veamos, cuando el hombre es creado, no necesitaba salvación. De manera que el plan de Dios para el hombre no es la salvación. Porque cuando creó lo que hoy llamamos hombre, no hacía falta salvación. Y Él no va a crear nada sin primero tener un propósito. Esto nos muestra que el propósito va más allá de la salvación. La idea, antes de crear a Adán y Eva, no podía ser la de salvarnos, porque ya eran salvos. Entonces, la salvación no es el propósito de Dios para el hombre, solo es una necesidad. Ahora bien, ese libro que vos llamás Santa Biblia, nombre que ha sido puesto por el hombre, no por Dios, es el manual de la constitución de su creación. El hombre lo denominó Biblia, o sea, yo invento o creo una máquina y te doy el manual de operación. Él creó un hombre y nos dio el manual de operación, porque el creador es el que sabe cómo opera su creación. Y si el hombre no hubiera fallado, la Biblia hoy solamente tendría 3 capítulos. Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 22. Nada más. El resto del libro fue escrito solo para volvernos a traer el principio anterior a la caída. Y una vez que llegues ahí, no vas a adorar a Dios 24 horas en una vida. Vas a hacer todo lo que Adán no hizo. Bueno, ahí tenés el plan de Génesis a Apocalipsis. En 5 minutos, sin abrir el libro. ¿Cómo fue que le pusimos cohetes nosotros al arrebatamiento y nos fuimos a parar a una nube de no sé qué cosa? No lo sé, No me preguntes por qué, no lo sé. Pero yo creo en todo lo que se ha enseñado. Solo que su expresión a veces está incorrecta. Y eso es para el que pueda suponer que yo no creo en una segunda venida. No, sí, yo creo en una segunda venida.
Claro que creo en una segunda venida. Y estoy trabajando para que venga. Porque será bueno que sepas que Él no viene hasta que ciertas cosas estén en ciertas condiciones. Y al menos que alguien se ponga las pilas y lo haga suceder, todavía no viene. ¿Para qué crees que nos puso a nosotros aquí? Para ser brazo ejecutor de su propósito. Y muchos de nosotros no ejecutamos nada, estamos sentados, esperando y orando para que Él lo haga. Y Él dice, sí, yo lo voy a hacer, pero necesito 2 brazos. Soy un espíritu, necesito un cuerpo. Y el cuerpo es tuyo, yo para eso lo creé. ¡Wow! Porque Él no viene independiente de la condición de la iglesia. Viene buscando cierta categoría en la iglesia. Un varón perfecto. Y para eso tenemos que madurar, porque esa es la traducción correcta. Y para madurar tenemos que ser responsables, no en asistencia a un templo, aunque si querés lo incluya, sino con relación al propósito de Dios y no a la doctrina de la escuela bíblica de la denominación a la cual pertenezco. Porque lo que yo estoy enseñando va por encima de una doctrina. Yo estoy hablando del propósito eterno de Dios, no de lo que piensa tal o cual denominación o línea. Dios quiere encarnarse. Dios no puede ser visto porque es espíritu. Entonces creó un mundo tangible, un vaso tangible, para Él poder habitar allí, en ese vaso. Ese es el hombre. O sea que la imagen más perfecta de Dios sería la del hombre de mejor comportamiento espiritual. ¿Quién es? Hasta ahora Jesús. Hasta hoy Jesús. Dios le dijo a Adán, vos reinarás sobre las vacas. Bueno, vos no sé si le dijo porque ese sería, si Dios fuera argentino, como dicen algunos de mis compatriotas. Tú reinarás sobre las vacas, sobre las jirafas, sobre los peces y sobre todo lo que se te ocurra que está por ahí. Pero no me toques el árbol del discernimiento. O sea, en otras palabras, no se trata de árboles. Es que Dios usa principios físicos para tratar temas espirituales. Pero no, hermano, entonces usted me está diciendo que el árbol no existe. No sé, yo no estaba allí. Y vos tampoco, ¿eh? Así que no te pongas a discutir conmigo por ese asunto. Él dijo que el árbol estaba en medio del jardín. Dijo en medio, no dijo en el centro o en la mitad. En medio. Yo puedo estar en medio de un salón en una conferencia y estar sentado en la primera fila o allá, en la última silla de todos. Y estoy en medio del salón. Entonces no era fácil encontrar el árbol. Había muchos. No solo uno. Y era la fruta del bien y del mal. Eran 2 frutas. Pero una que aparentaba hacerte bien, te hacía mal, te engañaba. Sin embargo, todas se veían muy bonitas y apetitosas. Es el árbol del discernimiento. Todavía hoy, ¿qué te digo? Hoy todavía la iglesia anda comiendo de ese árbol. Y por eso, entre otras cosas, andamos fuera del propósito. Te dije que iba a hablar del reino, ¿eh? ¿Qué esperabas? Y no era una cosa que uno tomaba un fruto porque estaba bueno y el de al lado estaba podrido, ¿eh? No. Todos se veían muy buenos. Todos estaban rojos, maduros y, reitero, apetecibles. Pero uno estaba lleno de gusanos y olía feo, muy feo. ¿Y por qué Dios dijo que no tocaran el árbol? Si Él podía vigilarlos e impedirlos llegado el momento. ¿No se te ocurrió pensar? ¿Por qué le dijo no toquen ese árbol? Si Él podía ponerse en el medio, mandar 2 millones de ángeles ahí, sacudir todo, sacarlo volando, podía hacer cualquier cosa con el árbol.
para impedir que ellos lo tocaran. ¿Por qué? Les dijo que no tocaran el árbol. Porque Dios no controla jamás. Dios no es controlador. Controlador son algunos hombres que dicen o quieren o suponen representarlo. Dios no es controlador. Reitero, Dios no controla jamás. Toda forma de control es satánica, así como te lo digo, ¿eh? No le busco frases elegantes ni disimulaciones diplomáticas. Toda forma de control es satánica. Sino porque el hombre no fue creado para discernir el bien y el mal. Dios le dijo al hombre, mientras vos permitas que yo discierna lo que es bueno para vos, vos reinás en la tierra. Te lo digo en idioma latino, así no se me queda nadie sin entender. Aquí lo dije en argentino. Mientras tú permitas que yo discierna lo que es bueno para ti, tú reinas en la tierra. Eso le dijo Dios al hombre. Pero en el momento en que tú quieras discernir lo que es bueno por ti mismo, las cosas se invertirán y la tierra reinará sobre ti. ¡Wow! Por eso la marihuana, por eso el tabaco o la cocaína dominan al hombre, siendo que pertenecen a un reino vegetal sobre el cual el hombre tenía señorío. Lo mismo sucede con la comida, que en muchos casos también domina al hombre y pertenece al reino animal. En aquel tiempo Dios andaba dentro de Adán, discerniendo por él. Adán eligió hacerlo por su cuenta y sacó a Dios de allí y lo puso en un altar. Lo puso en un altar. Hoy, Cristo anda buscando meterse adentro del cuerpo de la iglesia. ¿Me entendés? Pero la iglesia no lo termina de aceptar y prefiere tenerlo en un templo. Y pasan los años, y pasan los años y los años, y nadie lo ve. Y cuando alguien lo ve, es loco, es blasfemo, es conflictivo, y no se sujeta porque no acepta la cobertura del consejo de tal o de cual. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra, pero evidentemente no mostramos al Padre en nuestro caminar. Por eso nadie desde afuera nos ha visto como hijos del reino. Para ver al Padre, tendrían que vernos a nosotros. Por eso es que siempre digo que no se trata de rapto o no rapto. No pasa por allí. No pasa por allí. Se trata de expresarlo o no expresarlo. Porque hasta que no se lo exprese, no viene. No te preocupes por el mañana. Por eso la Biblia habla de cosas como, ¿has visto a mi siervo Job? Job representa a la iglesia. Y en ese capítulo podés ver que la guerra es entre Dios y Satanás. Dios dice, yo voy a expresarme en el mundo natural. Y Satanás dice, cada vez que lo intentes, yo lo pervierto. Entonces la guerra es sobre el planeta. Y los únicos buenos resulta que se quieren ir. Todas las sectas del mundo quieren la tierra. Todas, ¿eh? Y la iglesia, que es la única que tiene derecho a poseer la tierra, se quiere ir. Y para justificarnos, creamos doctrinas que enseñan que la tierra va a estallar un día en 1000 pedazos. Y lo enseña así, a pesar que la Biblia dice que la tierra no será removida jamás. ¿No has leído que el justo sobrevivirá para siempre? ¿Que los impíos no habitarán la tierra, pero los justos sí? ¿No has leído que los mansos heredarán la tierra? ¿Cómo van a heredar algo que se va a hacer pedazos?
¿Cómo nos arreglamos durante años para enseñar falsedades estremecedoras y ocultar todo eso que está ahí, escrito desde hace miles de años? Claro, como hablamos de un futuro tan cierto, la gente se confunde. Porque aunque hay mucha gente dando vueltas por allí, que dice estar predicando el reino, en la parte de atrás tienen un letrero que dice, bueno, antes que esto se ponga feo yo me voy. Solamente que tenemos un pequeño problema, ya se puso feo. Y si no te preparas, y se pone aún más feo, te podés caer. Se tiene que poner feo porque si hay algo seguro que podemos decir es que los reinos del mundo van a caer. Y no te creas que eso va a ser bonito de ver y convivir, ¿eh? No me preguntes cuándo. Está escrito así, eso va a pasar. Porque mientras más se caigan los reinos del mundo, menos podrás vos depender de ellos. Hoy la iglesia sin el mundo no prevalece. ¿O no? Todo aquí depende de algo secular. Va a haber gente creyente a la cual le van a pedir que haga cosas delictivas para mantenerle sus trabajos, ¿o no? Solo aferrarte de ese plan contingente que los hijos de Dios tenemos podría dejarte a salvo. ¿Se podrá? A la gente no le gusta mucho el reino porque significa confrontar, significa batallar, significa pelear la buena batalla. Entonces prefiere adoptar la doctrina que cualquier día de esto me voy. Es más tranquilizadora. Si hay una doctrina fea y negativa, esa es la del escapismo. Son muchos los que imaginan que un día y en un momento dado solamente quedarán los zapatos de aquellos que han salido volando porque Dios vino a rescatarlos. ¿De dónde? De lo que era su responsabilidad. Lamento decirte que eso así no va a ocurrir, ¿eh? Eso así no va a ocurrir, al menos no de ese modo. Cristo sí que viene. Y sí que habrá un arrebatamiento que sucederá cuando terminemos. Y no es secreto. Viene con sonidos, viene con trompetas, y dice que todo ojo lo verá. Por eso, ¿de dónde han sacado la doctrina de una gran fuga, donde los que se van y los que quedaron no se enteran? Todo ojo lo verá. No lo escribí yo eso, no lo estoy inventando ahora. Yo sé que esto te desacomoda las neuronas, que te tuerce la boca en un gesto como que si me tenés por ahí cerca me podés tirar con lo que tenés en la mano. Espero que no sea muy pesado lo que tenés en la mano. Pasa. Pasa cuando estás plantado en un lugar hablando lo que Dios habla. Le pasó a Jesús, le quería tirar piedra. No me estoy comparando, solamente te estoy diciendo que si somos cristianos, somos seguidores e imitadores de Cristo. Por lo tanto, muchas de las cosas que a Él le pasaron y que vivió, nos pueden pasar a nosotros y vivir a nosotros. No es anormal que sea así. Al contrario, sería lo lógico. Cristo viene, todo ojo le verá. Porque si habla de una fuga tiene que ser secreta, sin que nadie se dé cuenta. Y lo que va a ocurrir será a la vista de todos. Es el lugar que Dios ha elegido reunir porque el hombre lo perdió. Cristo vino porque amaba al mundo. Y el mundo fue dado al hombre en Génesis. Y por una desobediencia, Satanás comenzó a legislar lo que Dios creó. Bueno, Cristo vino para desarmar a Satanás y para entregar al hombre lo que Adán perdió. Adán reinaba sobre los peces. A Cristo los peces le pagaron los impuestos. ¿A cuánto le gustaría que los peces hoy hicieran lo mismo con ustedes? Eso es autoridad, simplemente autoridad. Él tenía autoridad sobre los cuadrúpedos
y por eso se montó sobre los asnos y llegó a la ciudad como rey. Adán reinaba sobre la intemperie y lo perdió, pero a Cristo las lluvias y los vientos le obedecían. Aquel reinaba sobre las aves, y fue precisamente en forma de ave que llegó la plenitud del Espíritu, en forma de ave. No me vengas con el cuento que el Espíritu Santo es una paloma, porque la Biblia está llena de textos que dicen que es como paloma. Como paloma. Todo lo que Adán perdió, Cristo lo recobró. ¿Por qué? Simple, porque Él vino a buscar lo que se había perdido, no los que se habían perdido. Vino a buscar lo que se había perdido. Entonces hay que sacar la cuenta de qué era lo que se había perdido. Y cuando fue a la cruz, dijo, terminé, no me molesten más ahora, terminé. Bajo el ministerio de Cristo no se salvó ni un alma, porque Él no vino a predicar eso, Él vino a anunciar el reino. ¿Qué anunció Él? ¿Qué fue lo que anunció Él? Que Satanás estaba reinando, pero que se acercó otro reino, lo destronó y retornó las cosas al orden original. Y ahora en la tierra, dijo Cristo, mando yo. Si querés podés decir amén, aleluya, gloria a Dios, todo lo que te enseñaron, ahí está bueno. Ahora en la tierra, dijo Cristo, mando yo. Cuerpo de Cristo, grite presente por ahí. Y antes de irse, dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por eso ahora vos podés ir, porque ya Satanás no reina aquí. La única arma que tiene Satanás es el engaño. Y la iglesia ha perdido dominio precisamente por el engaño. Lo que hemos aprendido en colegios bíblicos solo tiene cerca de 200 años de existencia. Alguien tuvo una visión una vez, una novia cansada y un novio que la venía a rescatar. Y en aquel tiempo la iglesia estaba perdiendo relatividad social. Antes de eso, digamos unos 1800 y tantos años antes, la iglesia reinaba en la tierra. Tanto así que la iglesia era superior al gobierno y las ciudades siempre comenzaron edificando una iglesia en primer lugar antes que ninguna otra construcción. Más allá de acertado o equivocado, es un detalle. Puntual, ¿eh? Pero de repente vinieron ciertas crisis en la tierra, ciertas guerras y ciertas depresiones, y la iglesia perdió relatividad, no pudo llenar más ese vacío. En ese entonces, Satanás aprovecha y toma a una señorita de 15 años y le da una visión. Y ella no era ni siquiera salva. Se corre rápidamente esa visión por todo un país y una importante iglesia de ese país toma a esa palabra tan singular como proveniente de Dios. Cuando esa palabra se instaura, se transforma rápidamente en una doctrina. Entonces un hombre muy influyente de ese lugar patentizó esa visión y la colocó en las anotaciones al pie de una Biblia. Y para aquel entonces no había demasiadas opciones en la Biblia, en Biblias. Y corrió rápidamente por el hemisferio y la gente elevó sus anotaciones al mismo nivel de autoridad que la propia palabra. Ahí fue donde dañaron todo, porque fue donde comenzaron lo que hoy llamamos institutos bíblicos. En esos lugares se enseñaban las anotaciones de este hombre, basadas en aquella visión de la jovencita incrédula, y no era la Biblia en sí misma. Pero usaron la Biblia para procurar apoyar o respaldar su propio mensaje.
Todo el que es honesto de corazón sabe que esa doctrina tiene miles de huecos que nadie nunca pudo contestar. A través de los años, hombres e historiadores siempre han sabido la verdad, porque siempre han existido apóstoles y profetas, pasándose notas y más notas, fotocopias y más fotocopias de manuscritos, de generación en generación, el secreto. De manera que la gran mayoría de las anotaciones de estudio casi no se pueden leer, porque son copias de copias de copias de copias de más atrás de 200 años. Este mensaje no es nuevo, ¿eh? Es un poco más viejo que nuestro nacimiento, nada más. Y viene de nuestros padres, que dieron su vida por él. Nadie ha dado la vida por dispensación. Todo el que dio la vida, la dio por el reino. Todos los reformadores creían en el reino, todos. Martín Lutero predicó el reino. Son los predicadores modernos los que no predican el reino. Porque era más fácil anotar que Cristo nos vendría a rescatar que encarar la decadencia oficial. Por eso se adoptó esa mentalidad de escapismo. Si Dios y Satanás se están peleando por reinar en la tierra, me parece a mí que escaparse de la noche a la mañana y sin previo aviso estaría dejando en evidencia implícita que Dios perdió. ¿O no? ¿Qué te parece? Si Satanás se está llevando más gente para el infierno que la que llevamos nosotros para el cielo, también estamos perdiendo. Ahora, claro, yo no sé lo que pensás o lo que crees vos, pero el Dios al cual yo sirvo siempre gana, ¿eh? Siempre gana. Porque si estuviera creyendo en un Dios que a veces pierde, ya me hubiera ido. Me hubiera dedicado a otra cosa. Esa es, y esa debe ser, nuestra mentalidad. Los que estamos de este lado del asunto siempre pensamos así. Jamás nos tragamos esa parte de la doctrina que nos quisieron hacer ingerir casi compulsivamente. Muchos de ustedes quizás se tuvieron que graduar en sus seminarios igual que todos los demás, contestando a cada pregunta exactamente lo que ellos querían oír para poder aprobarlos. Pero con una condición excluyente: jamás se lo creyeron. Y en lugar de ponerse a discutir, se pusieron a estudiar, que pasado a idioma bíblico es escudriñar. Y llegaron, entre otras, a una conclusión básica. El reino no comienza en un milenio. La autoridad de Cristo está vigente hoy. Por eso, solamente en los lugares en donde Él efectivamente reina, está. Porque el mundo, créeme, no es el enemigo. En el libro de Jeremías, capítulo 10, te voy a dar varios textos para de alguna manera respaldar esto que estoy diciendo. Jeremías 10, 12. Jeremías capítulo 10, verso 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden del mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Anotalo esto, Acá dice que a todo esto lo hizo con poder, con saber y con sabiduría. Salmo 104, verso 5. Te lo digo despacio para que lo anotes, porque a lo mejor no te doy tiempo a buscarlo porque son muy seguidos. Anótalo y los miras después. Salmo 104, verso 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Salmo 96, verso 10. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Estás viendo, ¿no? Afirmó. ¿Qué es afirmar? Plantar algo en un lugar que no se va a mover más.
Salmo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Después de leer esto, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Después de leer esto, ¿a quién se le ocurre que si la tierra es de Jehová y también su plenitud, se la van a entregar al anticristo? O dicho de otro modo, ¿cómo hará el anticristo para sacarle la tierra de sus manos a Dios? Doctrinas inventadas. Doctrinas inventadas, no han leído la Biblia. Salmo 37, verso 18 en adelante. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. Escúchame, para no ser avergonzados en el mal tiempo, necesariamente tendrán que estar ahí durante el mal tiempo. Más que claro. No sabemos leer, repetimos como papagayos lo que leemos y no terminamos de entender. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No serán avergonzados en el mal tiempo. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar allí, o que van a estar allí, durante el mal tiempo. No se van a ir antes. Y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. ¿Seguís viendo lo que te estoy diciendo? Y el verso 29 del Salmo 37 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán un ratito, unos días, unos años. No, vivirán para siempre sobre ella. ¿Qué querrá decir para siempre, según tu entendimiento? Según el mío, que soy medio obtuso, según el mío, para siempre es eso, para siempre. No puedo entenderlo de otro modo. Siempre es siempre. No tiene otra interpretación. Entonces vos me decís, pero no, hermano, es que a mí me enseñaron que vendría el fin del mundo y que todo se haría pedazos. Yo lo siento mucho. Anda a buscar a ese maestro y decirle que se le olvidó leer la Biblia por seguirle la corriente o estar en obediencia, o como se gusta de decir por ahí, por estar sujeto a los viejos cabezones de tu denominación. Y vos, preguntate, ¿a dónde está tu Biblia? ¿A dónde anda tu Biblia? Que dice lo mismo que la de tu maestro, lo mismo que la mía, y sin embargo todavía seguís creyendo lo que no tiene argumento. Te digo más, ¿por qué me vas a creer esto que yo te digo? Porque hablo lindo, mi voz te suena agradable, porque delante tuyo tengo digamos un predicamento que avala, tengo autoridad, no sé lo que se te ocurra pensar. Por eso me vas a creer lo que yo te diga, sin pasar ni siquiera una parte de tus ojos por 2 letras de los textos bíblicos que yo te estoy mencionando. ¿Me vas a creer así porque yo lo digo? Bueno, esa es la base del engaño. Creer cualquier cosa de cualquiera sin fijarse si eso es así. A mí no me molesta, al contrario. Es la mejor garantía que tengo de una enseñanza genuina. Que vos puedas leerlo y el Espíritu Santo que mora en vos, que es el mismo que mora en mí, te diga, sí, vos sabés que eso es así. Claro. Entonces, el verso 32 dice, estamos hablando del Salmo 37, acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzguen. Dice que no lo dejará en sus manos. Yo pregunto, ¿eso incluirá al anticristo también? Espera en Jehová, verso 34, y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Una vez más, escuchá.
para ver cómo se destruye a los pecadores, vas a tener que estar ahí. ¿No es cierto? Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Todas estas escrituras que hemos visto nos están diciendo que Dios primeramente va a limpiar al inicuo y no a la tierra. Allá donde dice que está reservada para fuego, Cristo dijo que ya está encendido el fuego, porque es un fuego purificador, no es necesariamente un fuego literal. Él dijo, yo vine para encender fuego. ¿Y qué si ya lo encendí? ¿Tenés algún texto bíblico donde Jesús haya tomado una ramita encendida y haya prendido unos arbustos, haya cocinado algo? En Lucas 12:39 está diciendo eso. Por eso tenemos que entender que es tiempo de definir con mucha claridad qué es el mundo. Porque nosotros hemos dirigido nuestra energía a nuestro entendimiento del mundo. Nosotros en todos estos últimos tiempos, como iglesia, ministramos solamente a esa gente que tenía una situación de vida inferior a la nuestra. Y a eso le llamábamos el mundo. Y lo mirábamos por arriba del hombro, así el mundo. Si estaba en una mala situación, el mundo. Si era alcohólico, el mundo. Si era divorciado, el mundo. Si era huérfano, el mundo. La iglesia siempre ministró a los que ellos consideraban el mundo, pero para considerarlo mundo. Y para considerarlo mundo tenían que estar en una situación inferior a la del ministro que los estaba ministrando. Si no, no eran mundo. Pero había un grave problema, que la iglesia siempre tenía un nivel bastante bajo. Y de ese modo, entonces, siempre estaban ministrando a gente más baja que ellos, en nivel. Y eso significó otro grave problema, porque se terminó con una iglesia de bajo nivel en todas sus áreas, y sin respuestas para cuestiones que se fueran por encima de esos niveles. ¿Por qué? Porque dirigimos toda nuestra atención a lo que nosotros considerábamos como el mundo. Terminamos con una iglesia con falta de soluciones prácticas y además creamos un vacío espiritual en la sociedad. Y presta atención a esto. Cuando se crea un vacío espiritual, viene Jezabel y lo llena. Jezabel siempre llena los vacíos espirituales. Y a mí me causa mucha gracia, aunque te diría que no es gracioso, que cuando yo digo Jezabel, mucha gente inevitablemente piensa en la esposa del pastor. Puede ser que en algunos casos ese espíritu more o haya morado en mujeres que estaban casadas o unidas en matrimonio a ministros del Señor. Puede ser, y que hayan influido en ellos y todo lo que... Pero no es un sinónimo. Y es más, Jezabel es un espíritu, yo te lo enseñé ya en otros trabajos. Jezabel es un espíritu que, por una cuestión de idiosincrasia, preponderantemente suele habitar en mujeres, pero no necesariamente. El espíritu de Jezabel puede operar en hombres porque, así como Dios no hace acepción de personas, el otro reino tampoco. Todo lo que está vulnerable y apto para ser utilizado, es utilizado. Por eso hay familias que tienen graves inconvenientes porque de pronto el enemigo ha hecho pie dentro del núcleo familiar utilizando al miembro de la familia que esté más vulnerable, así sea uno que también va a la iglesia los domingos. Padre, madre, hermano, abuela, hijo, lo que sea. Salvo el perro y el gato, nadie está exento. No te rías, es así. Entonces intercambiamos nuestra comisión por fraseología religiosa y actividades que carecen de poder redentivo.
Estoy hablando de pasado, de la historia. Una teología que era tan, pero tan, pero tan espiritual, que era tan, pero tan mistificada, que era tan, pero tan futurista, que no tenía ninguna relatividad presente y que todas sus promesas había que canjearlas después de la muerte. Antes no había nada atractivo ni a la vista. Todo era para después. Hoy tu vida es una porquería, pero cuando mueras vas a ir a la presencia del Señor y allí vas a disfrutar. Cuando mueras vas a ir a la presencia del Señor y vas a disfrutar de su gloria. Pero tu vida hoy, déjame decirte, no tiene por qué ser ninguna porquería. ¿Cómo va a ser porquería la vida de algo que cuando fue creado, Dios en persona dijo, Él es mi imagen y semejanza? Vos lo ves a Dios viviendo una vida de porquería. Que tenga que pasar por determinadas cuestiones, si tomás el ministerio de Jesús, te vas a dar cuenta que sí, que es necesario que esto ocurra, como dijo él. Pero eso no significa una vida de porquería. O vamos a medir la vida del cristiano con parámetros del mundo. Porque si la medimos con parámetros del mundo, sí, la vida del cristiano puede llamarse porquería y aparte aburrida porque no sale de juerga, de parranda, no sale con mujeres, no bebe, no fuma marihuana, ni consume cocaína, ni nada de lo que el mundo hace y aparentemente está muy alegre, Pero vos conocés a esa gente por dentro porque más de uno de esos ha venido después de su conversión a sanidad interior o a consejería o a lo que fuere que esté mecanizado en tu lugar, y has visto la pobreza y la podredumbre que había por dentro de aquellos que desde afuera parecía que la estaban pasando muy bien. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Todo eso comenzó hace cerca de 200 años atrás. Ahora bien, la palabra nos dice que en los últimos días habrá doctrina de demonios. ¿Sí? Pero claro, son los últimos días de la iglesia, no los últimos días de tu vida personal, mi hermana, mi hermano. Y la iglesia tiene 2000 años. Podría ser que todo lo que sabemos hoy sean efectivamente esas doctrinas de demonios. Los últimos 200 años de la iglesia. Cristo nos advierte de que tengamos cuidado, porque en los últimos días el engaño será la principal arma del enemigo. Por eso muchas iglesias han perdido contacto con la realidad. Si las doctrinas de demonios fueran para los últimos días de tu vida, teniendo en cuenta que la vida promedio de una persona dan 80, 90, ponele 100 años, los últimos días serían 15, 20 años o 10 años. Pero si lo elevamos a los últimos días de la iglesia, y la iglesia ha pasado los 2000 años, puede ser tranquilamente que en los últimos 200 años se nos hayan estado filtrando doctrinas de demonios. No es descabellado lo que te digo, tiene una coherencia que a mí me preocupa y a vos a lo mejor te asusta. Si te preocupa igual que a mí, señal de que has pasado ya por esa etapa de madurez. Si te asusta, es porque todavía estás dependiendo de las cosas visibles sin terminar de creer en lo invisible. Y todo lo que te pase en la vida va a provenir de lo invisible y se va a hacer visible en tu vida de acuerdo a las puertas que vos abras o cierres. Así fuimos creados, así fuimos plantados. Que después haya venido gente enseñándonos otras cosas. Y bueno, iluminados por la unción. Esta fue la primera parte. A mí me gustaría que la vuelvas a escuchar en esta semana que te doy de lapso hasta la segunda parte, que la vuelvas a escuchar, que prestes atención a los textos bíblicos que te he compartido, porque ahí está la verdad, no en lo que yo te dije. Yo te añadí un poco, te adorné un poco con la mecánica de la dialéctica de alguien que está haciendo un trabajo. Pero, escúchame, cuando vos tomas tu Biblia y lo lees, el Espíritu Santo te muestra a vos
cosas muy diferentes o desde otro ángulo que las que me los pueden mostrar a mí, y vas a entender igual o más que yo. Porque en el mundo del espíritu no hay mejores o peores, hay rangos, nada más. Y ser de un rango u otro no significa ser mejor o peor, significa estar en distinta posición de combate, nada más. Vos y yo peleamos por la misma cosa. Yo no soy mejor que vos, ni vos mejor que yo. Peleamos en lugares distintos por un mismo objetivo. Espero que sea por un mismo objetivo. Eso demostraría que ni vos ni yo estamos equivocados. Iluminados por la unción, podés poner en el asunto, mientras tanto, y escribirme a tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar, que son mis correos, y mientras tanto quedamos en una especie de cita programada para la semana que viene para darte la segunda parte, que ya te anticipo, como casi siempre ocurre, es más densa y de mayor impacto que esta que compartimos hoy. Dios te bendiga.